Gracias, gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias otra vez por estar acá. Esta vez no es COVID, esta vez no es COVID, así que no se preocupen, por ahí quedaron las charlas. Esta vez quiero presentarles lo que es parte o una de las partes principales de mi tema de investigación, de lo que realmente me apasiona hacer, que es electroquímica molecular. Entiendo que hay personas que tienen una mayor experiencia y que tienen además diferentes puntos de vista. Yo lo que pretendo comentarles aquí, compartirles sobre todo, es un poco todas esas cosas que con el paso del tiempo y ya después de, si hago un poco de cuentas, con los 14 años, se ha logrado en la parte de trabajo y entendimiento de lo que es el uso de la electroquímica para entender la parte supramolecular. Ahora bien, estoy utilizando un poco del título de una charla de divulgación que vamos a tener este mismo sábado, este sábado 24, 25 de julio, que ustedes van a poder ver en la página del CSEC, junto con otra colega, la maestra Pilar Montellano, basada un poco más en lo que es la química supramolecular. Aclaro que esta no es una charla realmente de divulgación, es una charla técnica que tiene por objeto compartirles de manera técnica, científica, qué es lo que se ha logrado. Pero no puedo dejar de lado que últimamente mi vocación o mi orientación, porque me declaro aficionado de la divulgación, es algo que me llama la atención. Entonces quería darle un poco, o tratar de darle un tono un poquito más didáctico a esta charla. Entonces, bueno, pues ¿qué les platico? Pues les voy a platicar, les decía, de un montón de resultados y cosas que me fueron llamando la atención desde hace prácticamente 14 años, desde que terminé mi doctorado y estoy trabajando en el postdoctorado, y de ahí han sido el desarrollo de varios proyectos. Entonces, aquí hay resultados de varios estudiantes que han estado conmigo trabajando, y la verdad es que es un gusto poder compartir todo esto que se ha podido hacer, además, orgullosamente en CIDETEC, como parte de, y creo que han sido artículos y trabajos que han dejado o que han marcado un camino muy importante en el desarrollo de esta investigación. Siempre me gusta iniciar con esta frase de Galeano, porque pues cuando empecé este trabajo pues era utópico, ¿no? Ver lo que pasaba, y es justamente ese avance, ese camino, el que me dio la oportunidad de compartir con mucha gente, conocer a mucha gente y además obtener otras cosas. Bueno, ¿de qué les voy a hablar? Pues les voy a hablar de química supramolecular, les voy a hablar de estructuras químicas, les voy a hablar de estructuras químicas además que tienen actividad biológica. Por ejemplo, estas quinonas que ustedes ven aquí, los sistemas quinónicos, son sistemas que 1,4, que pueden ser 1,4 o 1,2 dicarbonílicos, no son aromáticos, son sistemas que están conjugados a través de un enlace de enlaces dobles o a través directamente de los enlaces en la posición 1, 2, y se conocen mucho en la naturaleza porque son sistemas mediadores de ciclos redox. Así que lo conocemos por ahí. El primer gazapo de la presentación no es AND, es ADN, ácido desoxirribonucleico. También, es decir, también funcionan para intercalarse en las cadenas y pueden llegar en este proceso de intercalación a mutar la expresión de ácidos desoxirribonucleicos, así que también sus actividades citotóxicas son muy importantes. La principal función de las quinonas es a través de la generación de ciclos redox y generación de radicales libres. Por ejemplo, ahí pongo una muy conocida, la vitamina K, el apacol, y mucho de la actividad biológica de las quinonas está asociada con ciclos redox que ocurren en las membranas celulares a través de reacciones o interacciones específicas con diferentes componentes. Por ejemplo, los ácidos nucleicos que comentaba, la desnaturalización de proteínas que pueden ser a nivel membranal o pueden ser enzimas obtenidas o que están en el citosol, en el resto de la molécula. Aquí mi gato se entusiasma, ¿no? Entonces quiere compartir conmigo toda esta charla. Eh,
Por supuesto, lo que hacemos con este tipo de moléculas es hacer estudios electroquímicos donde claramente se ve que existe la formación de un radical anión al reducir estas moléculas. Y aquí, por ejemplo, comparo dos moléculas, la del lado izquierdo, que es la 5-hidroxi-1,4-naftoquinona, que le llamamos, se llama juglona, la del lado derecho, que es la 2-metil 5-hidroxi-1,4-naftoquinona, que se ve que cambian sus respuestas electroquímicas en función de la concentración. Si extendemos este estudio a diferentes concentraciones, podemos ver que esto realmente compromete la estabilidad del radical anión. Y entonces, a través de este tipo de estudios, podemos ir estableciendo cuál de las moléculas tiene un avance citotóxico más importante. Ah. Esto, por eso hay que tener cuidado con las presentaciones y con la manera de hacer las cosas. Perdónenme, es el problema de terminar las presentaciones a las 4 de la mañana. Eh, y no poner atención suficiente, ¿no? Pasan este tipo de cosas. Discúlpenme, me emociona hablar de electroquímica y a veces hablar de electroquímica como con esta emoción, pues hace que no entre realmente en los detalles de lo que quiero compartirles en la parte electroquímica y ya les esté hablando en un lenguaje técnico. Entonces, perdónenme, hay que hacer un poco de rewind, hay que regresar unos pasos atrás un poco para contextualizar qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la electroquímica. Así que perdón, vamos a iniciar. Primero tenemos que empezar con qué hacemos o cómo visualizamos en el grupo de investigación del que formo parte y con otros colegas con los que he tenido la oportunidad de trabajar, la electroquímica. Yo entiendo que la electroquímica puede ser para muchos un término que puede ser muy genérico, que puede estar asociado simplemente a la generación de energía o a la aplicación de análisis o a lo mejor muy profundo y hablar de la teoría y hablar de los mecanismos. La verdad es que quiero verlo o a nosotros nos gusta visualizarlo desde una perspectiva un poco más global, una perspectiva en la cual la electroquímica, además de ser un conjunto de técnicas propias asociadas, es una ciencia viva, global, que permite hacer una caracterización funcional, tanto microscópica como macroscópica, de lo que podemos hacer con los materiales. Entonces tenemos dos visiones, o en esta visión, perdón, tenemos dos enfoques principales que pueden ser muy útiles y que han resultado ser muy útiles para hacer una caracterización efectiva de estos materiales. El primero tiene que ver con lo que es la química per se, la parte de reactividad asociada con parámetros propios de la electroquímica, como las variaciones de potenciales estándar o potenciales formales, como quieran y deban llamar dependiendo de cada sistema, o los valores de la cinética de transferencia de carga. Por supuesto, asociado con esto estará determinado por el régimen de transferencia de masa, es decir, la dinámica de la celda con la que nosotros estamos trabajando y del sistema electroquímico en su conjunto, llamémosle disolvente y electrolito. Y por otro lado, tenemos todos los aportes que tienen un impacto en el diseño y trabajo de un material, por ejemplo, lo que tiene que ver con sus propiedades macroscópicas, lo que tiene que ver con cómo esta estructura o microestructuras, no estamos hablando de átomos, estamos hablando de microestructuras, cómo estas microestructuras tienen un impacto en las propiedades finales. Para la gente que trabaja depósitos, esto es como el pan de cada día, ¿no? Esto es poder escalar adecuadamente las propiedades microscópicas hacia una propiedad macroscópica que tenga valor, es el punto importante. Así que la parte realmente relevante de todo esto es cómo le hacemos utilizando las herramientas de la electroquímica para que podamos obtener una relación funcional. Lo hacemos utilizando herramientas. En esta presentación yo voy a utilizar principalmente una de las herramientas de la electroquímica, que es las variaciones de potencial dependientes del tiempo, y voy a hacer muy específicamente las variaciones de potencial dependientes del tiempo, cuya variación es constante de potencial con el tiempo, lo que llamamos vulgarmente como voltamperometría. Normalmente las técnicas electroquímicas están designadas de acuerdo a la respuesta que nosotros vemos. Así que lo que hacemos en estos experimentos típicamente es hacer una variación del potencial, de la energía que le damos al sistema, para ver cómo responde el sistema
Y si el sistema tiene una reacción electroquímica que está presente, entonces vemos eso como una respuesta de corriente. Y lo que hacemos es básicamente empatar la respuesta de corriente con el potencial aplicado. Entonces lo hacemos de un lado para otro, lo hacemos en una dirección u otra, dependiendo de la reacción que queramos ver. Y como los electroquímicos tratamos de ser muy elaborados, también queremos ver si los productos finales de estas reacciones son o no son estables, así que invertimos los barridos para ver cómo responde. Entonces, esto es típico de una técnica que en términos técnicos sería una técnica de estado no estacionario, una técnica transitoria, depende del tiempo con el que nosotros estamos haciendo el experimento. Entonces, el experimento electroquímico per se es un experimento, o los experimentos electroquímicos, y este es el ejemplo clásico, son experimentos que de nosotros vamos a ver reacciones, no vamos a ver especies. Hay por ahí, por ejemplo, colegas que piensan que cuando en un experimento electroquímico se ve una señal, automáticamente se asocia a una especie, por ejemplo, en un espectro de ultravioleta visible. No, lo que nosotros vemos son variaciones de concentración de especies y las respuestas de corriente son las respuestas asociadas a las diferencias de concentración que se generaron por esa reacción química. Así que lo que nosotros vemos es una respuesta de este tipo, ¿no? Es un pico, es un típico clásicamente voltamperométrico. En la parte superior derecha se ve la respuesta experimental, en la parte inferior izquierda se observan las variaciones de lo que llamamos los perfiles de concentración de las especies cerca del lugar donde está ocurriendo la reacción. En este caso es un lugar muy chiquito que designamos con el nombre de electrodo. Y cuando nosotros invertimos la dirección del barrido de potencial con el que estamos trabajando, si la especie es suficientemente estable, es decir, que tiene un régimen de transformación que se considera termodinámicamente reversible, entonces lo que nosotros vamos a ver es un pico de regreso. Si no existe esta reversibilidad propia termodinámica porque existe otro camino, o porque la reacción es inherentemente lenta, dos, no lo vemos. Ajá. De manera que este resultado, lo que ustedes ven en la parte superior derecha, es lo que clásicamente se espera para un sistema reversible y la comparación cualitativa de estas respuestas le permite a un electroquímico saber cuándo hay una respuesta, cuándo no, cuándo una respuesta es estable y cuándo es inestable. ¿Ok? Entonces ese va a ser como el caballito de batalla. Ahora, para que la electroquímica tenga un valor real en la caracterización, pues es importante considerar todo lo que tiene que ver con las variaciones de energía libre, que hay que tratar de hacer que esas variaciones de energía libre en términos químicos estén asociadas con las variaciones de potencial. Por supuesto, lo que vemos en la electroquímica son procesos que están gobernados por reacciones químicas. Por supuesto que la naturaleza de la especie es importante, pero la electroquímica per se, como les decía, no habla de especies, sino habla de reacciones. Entonces, todas aquellas reacciones que puedan estar involucradas en la manera en que fluyen las especies hacia el lugar donde queremos hacer la reacción, determina la respuesta. Por supuesto que hay muchas cosas que hay que mejorar cuando hacemos un sistema electroquímico, cuando lo estudiamos. Hay que ver cómo se diseña la celda, hay que ver que la resistencia y la capacitancia no afecten las respuestas de manera indeseable y en grande, rojo, mayúsculas, es importante decir que la electroquímica no genera per se información sobre estructuras químicas. Lamentablemente, y lo quiero decir así, lamentablemente ya hay un montón de estudios, muchísimos, en los que básicamente con puras señales de electroquímicas como las que les mostraba y les voy a estar mostrando en el curso de la presentación, hay muchos colegas que dicen, aquí veo un estado de oxidación 1, 2, 3, 4, 5, y entonces se les olvida que lo que están viendo es química y entonces cuando pierden una reacción ya no saben qué le pasó al 1, a lo mejor se pasó al 3, al 4, entonces hacen una mezcolanza. Básicamente no es el enfoque, no es el enfoque con el que se debe trabajar electroquímica bajo ninguna circunstancia, sino es un enfoque asociado al entendimiento de las reacciones químicas que están ocurriendo. Eso es muy importante. Y en detalle, a detalle, de lo que yo les voy a estar platicando es de un aspecto específico de la electroquímica asociado al entendimiento de los materiales a nivel molecular. Como vamos a hablar de interacciones supramoleculares, esta parte de la electroquímica es la parte más importante. Y utilizo la definición de Jean-Michel Savant, que es
pues uno de los más grandes electroquímicos todavía que está con nosotros, que ha formado una gran escuela de pensamiento en esta rama, que es, y enfatizo, es el segmento de la electroquímica donde ponemos atención en los cambios moleculares que ocurren con las especies cerca de un electrodo. Entonces, esta rama de la electroquímica molecular no puede desarrollarse solamente pensando en la pura electroquímica, sino en algo que nos dé información de la naturaleza de las especies. Entonces, nos vamos a tener que allegar herramientas de otro tipo experimental, como las que están asociadas con la espectroelectroquímica, como con la parte teórica asociada al modelado de moléculas para poder racionalizar las respuestas experimentales que nosotros vemos. Dicho eso, entonces ahora sí, déjenme platicarles de las motivaciones principales que tiene este trabajo y cómo me fui metiendo a la parte supramolecular. La verdad es que las cosas no nacieron así. Si me permiten hacer un poco de nostalgia, en realidad mi incorporación a electroquímica tiene que ver con la química de los productos naturales. Hay que recordar que en México, durante mucho tiempo, esta química de los productos naturales ha sido la base de toda una gran escuela de pensamiento, de toda una gran tradición incluso en el desarrollo de sistemas moleculares. Y, y bueno, pues yo comencé trabajando derivados como los que están aquí, ahora sí entro en un poquito más de detalle, como las quinonas. Las quinonas que ya les había platicado tienen actividad citotóxica, pueden causar un daño o actuar en beneficio positivo generando ciclos redox si están en el lugar correcto de las células. Entonces, su química, su electroquímica, para ser un poco más específicos, puede darnos información muy importante del efecto terapéutico o del efecto negativo que podríamos tener. Así que esta rama de la electroquímica asociado al estudio de los fenómenos que ocurrían a nivel de productos naturales, necesitaba hacer un enfoque un poco más centrado en la naturaleza de las reacciones que estábamos viendo, que vemos pues de manera natural. La actividad biológica de las quinonas en una célula, en un eucarionte, perdón, está muy determinada por dónde están estas moléculas. Estas moléculas están principalmente situadas en las membranas mitocondriales y las quinonas se conocen mucho por participar en los ciclos de respiración, lo que sería los ciclos propios de fosforilación oxidativa y respiración de los organismos superiores, y en esos procesos de oxidación ocurren cambios secuenciales de movimiento de sistemas de quinonas que van teniendo diferente energía libre hasta tener la energía suficiente para llevar a cabo el ciclo completo de respiración. En el camino puede haber un montón de intermediarios y hay que distinguir dos que son muy importantes en la transformación de las quinonas. Un radical, que le llamamos típicamente semiquinona o radical anión de la quinona, y un dianión. Estos dianiones normalmente también pueden participar, pero son estructuras muy básicas que pueden estar interactuando con componentes celulares y de acuerdo a eso dar un montón de diferentes reacciones. En términos moleculares o en términos del impacto, estos sistemas moleculares también pueden afectar la manera en que ocurren los procesos de transporte activo, por ejemplo, transmembranal, ya que se puede desacoplar a través de estos sistemas las reacciones o modular las reacciones por ejemplo, de bombas de protón o de sodio-potasio que permiten que estos canales o estos grandes sistemas moleculares, supramoleculares, funcionen de manera adecuada, y también en el aspecto de la fotosíntesis también pueden mediar en cuanto a la activación de algunos de los sistemas asociados con la incorporación o el aprovechamiento, perdón, de energía en estos procesos. En términos de energía o en la transducción de energía también forman una parte importante porque en algunos sistemas moleculares o de índole molecular el acoplamiento de estas reacciones determina mucho del funcionamiento global de las celdas, ya sea en términos de su velocidad de reacción o en términos de la energía máxima, de la potencia máxima, digamos, aprovechable del sistema. Así que entender a nivel molecular, que es la moraleja, entender a nivel molecular esos sistemas nos puede permitir abordar diseños todavía más elaborados, ¿de acuerdo? Y todo esto comenzaba con
sistemas biológicos que se aislaban o que yo aislaba en un laboratorio en el Instituto de Química de la UNAM hace mucho tiempo, básicamente para pasar unas materias, ¿no? De ahí comenzaba toda la historia. Ahora sí, les platico un poco más, ya les platiqué, ahora sí creo que puedo hacer el contexto de la técnica electroquímica que les voy a estar mostrando, que es la voltamperometría. La voltamperometría entonces les muestra reacciones de transformación de materia, en este caso de moléculas, y yo lo que preparo son disoluciones de esas moléculas donde comienzo a hacer las transformaciones. Aquí les comparto dos voltamperogramas, dos series, perdón, de voltamperogramas asociados a dos moléculas diferentes. Son quinonas y sus estructuras químicas tienen la particularidad de que una tiene una diferencia de un metilo y la otra no tiene ese metilo. ¿Por qué son importantes estos sistemas? Bueno, eso no se los comenté al principio. La plumbagina, que este nombre curioso, ¿no? Que es la que está del lado derecho, y la juglona, que es la que está del lado izquierdo, son moléculas que se utilizan tradicionalmente en análisis de toxicología como lo que se llaman marcadores citotóxicos. Es decir, son moléculas que se sabe, las personas que trabajan en química de radicales libres y en química de agentes tóxicos, saben que al poner este tipo de agentes en un cultivo determinado y hacer un conteo de células, las van a matar todas, porque generan radicales libres muy estables. Y esta es una muestra. Los voltamperogramas que ven acá no están, por cierto, hechos en agua, están hechos en un medio donde se pueden ver los radicales, en este caso es dimetilsulfóxido. Se ven los radicales suficientemente estables, pero una de las cosas que no entendían muy bien era por qué estos dos marcadores citotóxicos que se conoce tienen ciertas variaciones en función de la concentración. Así que comenzamos a hacer un estudio simple, variando las concentraciones, y lo que vemos es que, por ejemplo, el marcador de la izquierda, en estas respuestas normalizadas con la concentración, muestra que comienza a perder estabilidad conforme incrementamos la concentración, a diferencia del de la derecha, que se mantiene esencialmente estable independientemente de la concentración. Cuando extendemos el estudio voltamperométrico, ahora sí, y vemos la respuesta ya no de la molécula inicial, sino del producto reducido, en este caso el radical anión, a ver si puedo poner la flecha, que correspondería a las señales 2C, 2A que se ven en los voltamperogramas. Vemos que claramente que este radical anión es quien está perdiendo estabilidad. Como ya vimos que la electroquímica no genera información sobre estructuras químicas, queda la duda de qué le está pasando al radical. Así que lo que hacemos es hacer un estudio espectroelectroquímico para tratar de ver cómo se estabilizan o no estos radicales. Y para eso utilizamos resonancia del espín electrónico. Es una técnica, sin entrar en demasiados detalles, es una técnica que permite, a través de poniendo una muestra que porta una especie paramagnética radicálica dentro de una cavidad en la que inducimos la presencia de un campo magnético, podemos ver la respuesta de esta señal. Lo que hay a la derecha es un poco la celda que se pone, lo que está arriba a la izquierda es el equipo con el que trabajamos, y un poco lo que se ve al centro es esta cavidad donde nosotros hacemos la inserción de la celda. Típicamente hacemos una electrólisis, hacemos una reacción electroquímica, y casi siempre, como los intermediarios cambian su estado electrónico, pues se ve un cambio de color en la celda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en este tipo de experimentos? Vemos patrones como estos, son espectros, se les conoce, de resonancia del espín electrónico, resonancia paramagnética electrónica, en donde vemos diferentes señales que se multiplican. Si alguien tiene más experiencia con resonancia, esto puede serle más fácil, porque lo que muestran esas señales son el acoplamiento del electrón de sobra con cualquier otro núcleo que tenga un spin diferente de cero dentro de la molécula. Este es este es el espectro de resonancia de un radical de benzoquinona. Entonces, un radical de benzoquinona tiene se acopla con 4 núcleos principales de hidrógeno, y genera un quinteto por reglas de multiplicidad. La distancia entre las líneas es muy importante para fines prácticos porque nos habla de la densidad del sistema. No olvidar esto porque lo vamos a utilizar más adelante. Y el ancho de la señal nos habla de la estabilidad
que tiene el radical. La integración total, o en este caso la doble integración, nos puede dar la cantidad de especie que efectivamente estamos formando. Esto es, les decía, el ejemplo para el radical anión de la benzoquinona, 1,4-benzoquinona. Entonces, ¿qué hicimos con los experimentos? Bueno, tratamos de ver qué le pasaba a estos radicales cambiando la concentración. Y al cambiar la concentración, pues se pudo ver claramente que las estructuras químicas de los radicales formados a partir de juglona, que es la que está del lado izquierdo, comienzan primero a perder estabilidad y forman estructuras diferentes a concentraciones elevadas. Lo que ustedes ven aquí son experimentos hechos en concentraciones que tienen un orden de magnitud diferente. El de arriba está en 10 a la menos 4 molar, 10 a la menos 3 molar en medio, 10 a la menos 2 molar en la parte de abajo. En cambio, la molécula que está del lado derecho, que es la plumbagina, básicamente no cambia su respuesta electroquímica y como resultado, les decía, por integración, por doble integración, podemos ver la estabilidad media de estos radicales y compara muy bien, contrasta muy bien con los resultados electroquímicos que les mostraba al inicio, lo que sugieren que efectivamente si vas a utilizar como marcador citotóxico, por ejemplo, la juglona, la del lado izquierdo, la que está con la flecha verde, va a perder eficiencia si la concentración se va acercando al orden de milimolar. En cambio, si utilizas la plumbagina, que está del lado derecho, la estabilidad aumenta un orden de magnitud, prácticamente 1,5 órdenes de magnitud, y entonces resulta un mejor marcador diferencial citotóxico. Yo creo este tipo de estudios me hacen sentir muy contento porque no nos citan los electroquímicos, porque a lo mejor para un electroquímico esto puede ser trivial, pero para las personas que trabajan en química de radicales libres, en medicina y demás, ha resultado muy interesante, ¿no? Entonces, es muy importante. Dejo la cita y un poco la evaluación del mecanismo. No me quiero meter en esto, pero lo que quiero enfocar aquí es que una de las cosas que podría parecer muy ingenua y que nomás he presentado, pero no he abordado, es que estos sistemas tienen por ahí un grupo hidroxilo que anda por ahí presente, que parece ser el que devuelve cierta estabilidad. No lo voy a comentar mucho, pero lo dejo por ahí, porque este grupo, los sistemas que tiene este grupo hidroxilo, las hidroxiquinonas, son además muy conocidas como agentes terapéuticos y en este grupo de agentes terapéuticos, perdón, me fui un poquito rápido, en este grupo de agentes terapéuticos, la presencia de este grupo hidroxilo en diferentes regiones es lo que determina mucho de su posible actividad biológica y además se aíslan muy fácilmente. Resulta que estas moléculas son como endémicas cuando nosotros hacemos el aislamiento de productos naturales, las encontramos muy fácilmente. Es la manera en que, bueno, perdón, más que la manera, esto se explica porque este tipo de productos son lo que se llaman metabolitos secundarios en la formación o en la degradación de algunos nutrientes de las plantas y los utilizan las plantas como una especie de antioxidante natural. Por eso también se conoce que muchos de o esa es la manera más bien que se conoce, es la manera en que explicamos que muchos de los emplastos, de las preparaciones que hacemos con estos compuestos, tienen cierta actividad antiinflamatoria, ¿ok? Es la culpa de los sistemas hidroxiquinónicos. Este es trabajo de otra de mis estudiantes, Teresita Maldonado, y lo que tratamos de abordar aquí era ir más allá. ¿Qué hacen los sistemas hidroxilados? ¿Qué hacen los sistemas hidroxilados cuando nosotros vamos poco a poco haciendo experimentos con ellos? Bueno, dependiendo de la posición de los grupos hidroxilos, podemos pasar de procesos donde tenemos dos reacciones bien diferenciadas, donde vemos un radical estable o no. O sea, vemos una descomposición de ese radical para formar otro tipo de especies que, bueno, en este momento no quiero abordar, pero que dan origen a otra química de reacción diferente. Eh, Cuando nosotros tomamos estos sistemas y nos quedamos solamente con las especies radicales más estables, por ejemplo, para los sistemas que tienen cierta acidez, los desprotonamos. Nos quedamos, que son estas líneas negras que quiero resaltar con la flecha, aquí, aquí y aquí, con estructuras radicálicas que tienen un potencial bastante elevado y que son bastante estables. Estas especies, por desaparición,
estas especies serían las correspondientes a los productos de reducción de lo que ustedes ven como estructuras en la parte inferior derecha. Y curiosamente, parece que están asociados mucho con la presencia de los grupos hidroxilo que están por ahí en la molécula. Voy a brincar esto, no lo pude eliminar porque básicamente esto es, y no lo quiero eliminar porque si alguien tiene curiosidad y como esto se queda grabado, aquí puede abordar y hacerle pausa para ver el mecanismo completo. No lo voy a elaborar, ¿de acuerdo? En este momento, pero se puede hacer. Entonces, lo que tratamos de hacer es ver a partir de un estudio, como les decía, de resonancia paramagnética, ¿qué implicación tiene la presencia de esos grupos hidroxilo para estos radicales? Bueno, pues resulta que también los estabilizan, a pesar de ser tan negativos, a pesar de ser tan difíciles de alcanzar. Entonces, en estas moléculas que uno pudiera pensar que su citotoxicidad no estaría mediada por radicales, sí se puede establecer la presencia de radicales estables si cambiamos las condiciones de acidez. Así que en este curso, por ejemplo, metabólico de reacciones, donde además de cambiar las energías libres, cambiamos la acidez, podemos también ver estos intercambios. Entonces, y la presencia de estos grupos hidroxilo, los voy a resaltar. Lo que ven, por ejemplo, son los patrones de acoplamiento. Siempre van a ver, casi siempre me gusta poner los patrones de acoplamiento y lo que van a ver en la parte de abajo es la simulación del acoplamiento para describir lo que vemos, ¿no? Eso está en la literatura. No lo quiero abordar mucho, solo es la manera en que yo valido que efectivamente estoy describiendo de manera correcta y precisa la especie que yo formo. Y lo que ven, las estructuras con bolitas que ven del lado derecho son las estructuras de las variaciones de densidad de electrónica que tiene cada una de las moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, con estas moléculas pudimos ver que la presencia de los puentes de estas estructuras genera puentes de hidrógeno que le confieren estabilidad, a las moléculas que nosotros estamos trabajando. Ajá. Esto quedó por ahí, esto es el trabajo también de Teresita, de Lalo, ya el lejano ya 2014, si está viendo Teresita. Entonces, primera idea fundamental, los puentes de hidrógeno tienen un aspecto muy importante en la estabilidad y parece o sugieren que hay un incremento relevante en su estabilidad. Aquí me voy a brincar un poco, pero quiero dejar la idea de que el puente es importante. Voy a hacer un brinco porque ahora voy a hablar de otro grupo de moléculas que resultan muy relevantes, que son los grupos nitro. Y lo quiero abordar a partir de un estudio que hicimos con un sistema combinado que tiene un sistema quinona con un sistema nitro. El sistema quinona estaría marcado en amarillo, el sistema nitro está marcado en rojo, que está en diferentes posiciones de la molécula. Y comento lo siguiente: estas moléculas son sintetizadas por el grupo de la doctora Marília Goulart en Alagoas, en Brasil, y el objeto de incorporar un grupo nitro a una estructura de origen natural como la quinona es incrementar su solubilidad, de que sean más liposolubles, porque los grupos nitro se conoce, permean fácilmente o relativamente fácil las membranas celulares. Entonces, por eso los grupos nitro son bastante activos, ¿de acuerdo? Lamentablemente, por ejemplo, los antibióticos derivados de nitro, al ser tan activos, al estar en concentraciones tan altas, también, si no se utilizan adecuadamente, pueden generar resistencia microbiana, ¿no? Como el metronidazol. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto importante es que aquí se incorpora al juego un grupo nitro y el grupo nitro tiene el aspecto de mejorar la solubilidad. Y entonces uno podría pensar que el grupo nitro, pues al mejorar la solubilidad, no tiene un aspecto importante sobre la toxicidad que da la quinona. Bueno, pues resulta que no. Resulta que en estudios biológicos con este tipo de sistemas, donde ya se evalúan pruebas de citotoxicidad frente a diferentes tipos de células o de líneas que tienen un cáncer específico, se observa que la presencia del grupo nitro en ortometopara, dependiendo de la orientación que tiene con el anillo, tiene un impacto muy fuerte en la selectividad en cuanto a la selectividad para atacar a las células. Esto que ustedes tienen aquí es una concentración de inhibición al 50% con respecto, por ejemplo, al marcador tipo, que es el doxo, que es la que está abajo, que es otra quinona, por cierto, pero es la doxorubicina, y la doxorubicina se conoce como un agente terapéutico anticancerígeno bastante potente. Pero como pueden ver,
el índice parecido, el hecho de que sea 1, quiere decir que, por ejemplo, el derivado meta es esencialmente igual de tóxico para las células mononucleares que para el resto de las células cancerígenas. Entonces, no es una buena idea utilizar, por ejemplo, un derivado meta. El derivado orto es un poquito más selectivo, pues bastante más selectivo, pero necesito concentraciones más elevadas para lograr el efecto que yo quiero. Ajá. Frente a otro tipo de células. Entonces, aquí el reto es entender qué es lo que está haciendo el grupo nitro frente a estas transformaciones. En términos simples, y les pongo nada más esto, en términos simples lo que demostramos, que me costó mucho trabajo convencer a Marilia en el lejano 2008, pero logramos demostrar con esta combinación de electroquímica y espectroelectroquímica, es que los grupos nitro no son inocentes. Los grupos nitro también se transforman en un potencial más elevado, y al transformarse en un potencial más elevado, comprometen la estabilización, comprometen la estabilización y la reacción de lo que yo espero sea citotóxico, que es el radical de la quinona. Esto lo probamos para el grupo meta en el año 2008, luego lo extendimos para los otros dos derivados, para el orto y para ver si había alguna regla. Ahí voy presentando, es la primera señal de la reducción de la quinona, me voy acercando a la segunda señal, observo la reducción del nitro, y una cosa curiosa es que cuando yo llego más alto en potencial, consumo la quinona, pero el nitro se mantiene persistente. En cambio, en el derivado para pasa algo similar, pero las diferencias de estabilidad del radical anión, ahí se ve un poquito las diferencias me refiero a cómo se resuelven estas señales, eso es un poquito mejor que para el derivado orto. Esto sugiere que sí hay un cambio asociado a la presencia de estos grupos. Y para ponerlo en conjunto con la serie completa, en el derivado meta, por ejemplo, que es el menos selectivo, esta estabilidad, esta diferencia de estabilidad está asociada con una diferencia de potenciales de transformación del radical de la quinona de más de 2 voltios. En cambio, para el derivado orto, esta diferencia es de 120 milivoltios, y para el derivado par es de 350 milivoltios. Conclusión: si quieres diseñar moléculas que, además de ser solubles, tengan una mejor selectividad, no utilices el derivado meta, que además no tiene una resonancia directa en el sistema, sino trata de utilizar un derivado en orto o en para. Esto es bien interesante porque es básicamente diseño molecular, y además es diseño molecular controlado de fármacos que tienen impacto específico para el cáncer, ¿no? Entonces es una manera muy interesante de mejorar la selectividad del sistema. El énfasis que quiero hacer es en cuanto a la transferencia electrónica. Esto también es un modelo que se utiliza. ¿Cómo explicamos la transferencia en cada sitio? Utilizamos modelado molecular. Utilizamos un modelado molecular basado en variaciones de la densidad electrónica del sistema, derivado de una teoría, la teoría de los funcionales de la densidad, en donde lo que nosotros analizamos es qué le pasa a las funciones de densidad. Esta la llamamos función de Fukui, pero no se preocupen mucho por eso. ¿Qué le pasa a las funciones de densidad cuando un sistema gana un electrón? Pues este signo positivo que está aquí no es un signo de carga, es un signo de ganancia de electrones. Como estamos reduciendo estos sistemas, es lógico pensar que lo que queremos analizar son estas funciones frente a la ganancia de electrones. Y estos descriptores aclaran muy bien por qué, a manera de ir incrementando la cantidad de electrones, vamos viendo que al principio reducíamos la quinona, y más adelante lo que se reduce es el grupo nitro. Eso es nada más para comentar la potencialidad. Aquí dejo la referencia por si alguien está un poquito más interesado en ese sistema. Y la parte verdaderamente importante tiene que ver con la química supramolecular, así que voy a platicarles un poco de cómo inició este asunto ya elaborado sobre sistemas biológicamente importantes. Este es el grupo de lo que serían los metronidazoles. Estos tienen nombres muy chistosos, no me acuerdo mucho, si no mal recuerdo, el que está del lado derecho tiene el nombre de dimetridazol, y el que está del lado izquierdo debe ser el ronidazol, pero no me hagan mucho caso con los nombres. El asunto es que estos experimentos, ya cuando evalúas la parte de los grupos nitro, tienen un comportamiento muy curioso cuando uno va agregando a estos sistemas
especies tratando de inactivarlos, por ejemplo, poniéndoles, aquí le estábamos agregando ureas. Las ureas tienen la particularidad de formar puentes de hidrógeno con los radicales. Y una manera en que se evalúan esos efectos de puente de hidrógeno es por una variación en el potencial formal de la reacción. Entonces, lo que se ve es que se desplazan los valores de potencial hacia valores más o menos negativos. Entonces, esto funciona muy bien para muchos compuestos, incluidas las quinonas, ¿no? Pero como ahora vamos a platicar de nitros y de estructuras supramoleculares, aquí es importante hacer el énfasis en que esto va siendo progresivamente más para los grupos nitro. Eh, una cosa que parecía muy curiosa es que cuando utilizábamos derivados como el metronidazol, esta estructura, estos cambios, además de ser acompañados por un cambio de potencial, se veían asociados con un cambio de corriente. Entonces, esto para los electroquímicos sugiere, para quienes somos electroquímicos, sugiere que además de la energía, está cambiando la velocidad del proceso. Y al cambiar la velocidad del proceso, tenemos que analizar esos cambios de velocidad. Así que esto es un poco del detalle. Hacemos simulación, esta es simulación de la respuesta electroquímica, se hacen evaluaciones de las constantes, se evalúan los valores de las constantes para ver qué efecto tiene. Efectivamente, los compuestos como el metronidazol o el ornidazol, que es otro derivado de metronidazoles, también tiene una constante muy baja. Y esto, en realidad, bueno, lo modelamos para diferentes variaciones de concentración, pero lo que realmente quiero hacer énfasis aquí es ¿por qué? O sea, ¿cuál es la causa asociada con este cambio? Bueno, pues resulta que la causa asociada con este cambio es la presencia otra vez de un puente de hidrógeno intramolecular, que es la orientación de un grupo hidroxilo que está cercano al grupo activo y que en una conformación puede interactuar. Así que este mecanismo de interacción también interfiere para inactivar a un sistema que biológicamente puede ser muy importante, como los sistemas de metronidazol. Otra vez, ahí dejo la referencia. Entonces, estos puentes de hidrógeno más elaborados tienen un impacto muy interesante en el diseño de moléculas, porque con eso, si nosotros controlamos adecuadamente la manera en que se forman estos puentes, ya no solo entre moléculas, sino dentro de la molécula, pueden tener un aspecto importante en el diseño de estructuras. Y entonces, bienvenidos, diría Lalo, a la química supramolecular, o sea, ahora, o la electroquímica supramolecular, que es la manera en que vamos a ver estos abordajes, pero en términos de respuestas electroquímicas. En términos sistemáticos, lo que se hace, estos fueron los primeros pininos, lo que se hace es ir evaluando las respuestas de un sistema electroquímico tipo, aquí me voy a concentrar en grupos nitro, con diferentes sustituyentes y voy viendo cómo van siendo las variaciones de potencial en función de la naturaleza de aquello con lo que estoy asociando. Típicamente es una urea, ese es el tipo de complejo que se forma, se han descrito mucho en la literatura, pero nos hace falta o hacía falta ver sistemáticamente cómo se estaban cambiando las fuerzas de enlace para diferentes estructuras. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Más allá de abordar un estudio empírico, que es un poquito lo que hacía Diane Smith por ahí de los años 2000, principios del siglo XXI, ya qué lejano se oye cuando se dice eso, ¿no? Principios del siglo XXI. Era hacer un abordaje un poco más bien empírico, ¿no? Pruebo diferentes moléculas, veo diferentes voltamperogramas y te digo, pues que sí cambia, ¿no? Lo que nosotros queríamos hacer es un abordaje un poco más sistemático para evaluar las constantes de formación. Así que comenzamos, esto es un poco de la teoría que se había desarrollado en esos años, basado en estos cambios empíricos, resultados clásicos. Todo lo que nosotros hicimos fue toda una metodología para tratar de evaluar para grupos sistemáticos de compuestos cómo cambiaban estas constantes. Y validamos esas metodologías comparadas con métodos teóricos y con métodos experimentales de resonancia del spin electrónico. Aquí se ve en la parte de arriba los voltamperogramas para diferentes sustituyentes. Esto es la validación simplemente de que las respuestas funcionan razonablemente bien, se describen razonablemente bien con un método teórico. Y después ponemos a prueba este método haciendo estas asociaciones progresivas, agregando urea. Vemos la formación de estos compuestos y utilizando nuestra metodología obtenemos los valores de las constantes de asociación. Estas son las constantes de asociación en función de la sigma de Hammett, daban razonablemente bien, por ahí
esto que se sale, es el que tiene un grupo aldehído. Y lo que nosotros quisimos hacer es tratar de ver qué es lo que estaba pasando en las regiones específicas de la molécula frente a estas interacciones. Bueno, perdonen por el resto de ecuaciones, pero estoy tratando de cubrir las que son realmente importantes, que es esta que está en un cuadro, pero no quiero dejar de lado que esto es una elaboración de metodologías asociadas a la teoría de reactividad. Y toda esta teoría de reactividad tiene que ver con cómo analizamos las densidades de los sistemas, las densidades electrónicas de los sistemas que estamos probando. Entonces, y ahí pongo la referencia, que es un trabajo maravilloso de uno de mis maestros, José Luis Gázquez Mateos, y demás colegas que han trabajado, Marcelo Galván, Jorge Garza, Ruiz Vargas, o sea, hay un grupo muy grande que se dedica a hacer todo esto. Entonces, nosotros tomamos esto y resolvemos viendo a las estructuras como una que acepta y otra que dona electrones, cómo es que describimos cómo es que en la localidad de las moléculas vemos estos efectos de asociación. Entonces resolvemos esto utilizando una función. Esta es una función que se llama de electrofilicidad. Estas funciones de electrofilicidad se prueban para los grupos nitro y vemos que efectivamente los grupos nitro, los radicales aniones de los grupos nitro, cuando probamos su propensión a participar como donadores de densidad, porque ahora son ricos en electrones, vemos que efectivamente tiene un impacto en las constantes de asociación. O sea, la moraleja es, ¿quieres generar un compuesto que sea más estable para formar un complejo? Trata utilizando un complejo que tenga una baja capacidad electrodonadora. Ajá, esto tiene que ver con la definición de la teoría. No se preocupen mucho. No la quiero elaborar porque si hay alguien teórico, seguramente, y si quiere hacer preguntas, lo podemos trabajar, pero no lo quiero elaborar mucho porque es un aspecto propio de la manera en que nosotros vemos este modelado. Y en cambio, si quieres disminuir la constante de asociación, pon un sistema, un sistema molecular en el que disminuyas en el que aumentes la capacidad electrodonadora local. Publicando todo eso, por ahí nació, por ahí pasó, nos pasó una cosa maravillosa, que es que unos artículos más adelante, una colega portuguesa, la doctora Paula Marcos, había publicado la posibilidad de que algunas estructuras de índole de urea, pero bastante más complicadas, que ella utiliza justamente para hacer sistemas supramoleculares muy grandes, pero con aniones muy sencillos, quizás esas podrían tener un efecto importante en la reactividad. Entonces, pues pasó lo que tenía que pasar, se le preguntó si nos prestaba unas moléculas y después de 3 largos y tardados meses en el envío, finalmente llegaron las moléculas y entonces pues, tratamos de ver si estas estructuras tenían o no un impacto para la respuesta completa de un sistema molecular específico. Por supuesto, lo que nos llegó eran moléculas, pues, era muy poquito, así que estos experimentos tuvieron que ser trabajados en concentraciones chiquititas, pero además en celdas muy pequeñitas porque teníamos poquito para trabajar. Y lo que se observó es que cuando teníamos, por ejemplo, sistemas con urea, pero que tenían un grupo terbutilo, la asociación es más o menos pequeña, pero cuando tenemos un grupo fenilo, esta asociación es increíblemente grande. Así que lo que pudimos hacer ahora fue completar el cuadro. Ya pudimos ver la parte que tiene que ver con la donación de electrones por parte del nitro y con la aceptación de electrones formando un puente de hidrógeno por parte de la urea y ya pudimos, genial, hacer una descripción de qué impactos tenían estas propiedades específicas para formar un complejo estable en términos, en términos supramolecular. Esto no se quedó ahí porque todavía más allá, como tenemos estos grupos, donadores de puente de hidrógeno, pueden tener un carácter ácido y si nosotros incrementamos la basicidad, o sea, incrementamos la capacidad donadora de carga del grupo nitro, podemos eventualmente llevar a una condición donde hay una transferencia de protón. Entonces, ya hicimos algunos estudios, unos trabajos por ahí, que están pendientes de publicar, pero ya los hemos podido comentar en diferentes foros. Y lo que vemos es que podemos ir controlando, no solo desde el punto de vista de la asociación, sino el punto de vista de la protonación. Entonces, podemos hacer, ya podemos acercarnos a una parte de una máquina, de un sistema supramolecular que pueda hacer no solo la interacción, sino
protonación de estos sistemas. Hay mucho más, hay mucho más. Esto es solo compartir una parte de todo lo que trabajaron Georg Mendaris, Lalo Martínez, Teresita Maldonado, el aprendizaje que he tenido de muchos de mis profes y que ahora a grandes amigos y colegas como Martín Gómez, como Felipe González, un entrañable amigo, por supuesto Nacho González, por la enorme confianza que ha depositado también en mí, Linda, para poder avanzar en este tipo de estudios y que nos han permitido trabajar otro tipo de sistemas que no los abordo aquí, que tienen impacto desde el punto de vista biotecnológico. Por supuesto, Marilia en Brasil, que confió mucho en nosotros para poder hacer este abordaje. Por ahí también está la maravillosa doctora Lindsay Hernández, Dulce María Hernández, que entrañables amigas, que además tuvieron una enorme confianza en mí cuando estaba en postdoc para poder avanzar esto y que a la fecha, bueno, más con Lindsay que con Dulce, pero a la fecha sigo teniendo un gran contacto con ellas y aprendo mucho y les agradezco toda la confianza que han tenido para lo que podemos hacer. Hay innumerables trabajos aquí de chicos de licenciatura, estancias, servicio, pasantías, que han donado amablemente sus horas y tiempos de vida dedicados a estos estudios y que a quienes yo no los menciono, pero les agradezco muchísimo esa parte de colaboración. Sí quiero mencionar, a lo mejor ahorita que me viene a la cabeza a Didier Hernández, eh, ay, Héctor, se me fue su nombre, se me fue su apellido, perdón, un chico de Oaxaca que también trabajaron muchísimo en la definición de estos sistemas moleculares. Todo esto, orgullosamente y muy contento de haberlo hecho en CIDETEC, que ha tenido mucha confianza para poder hacer esto. Para quien no ubique, pues estamos en Querétaro, no estamos en la capital, estamos a las afueras, en el municipio de Pedro Escobedo, pero cuando espero pase esta contingencia pronto y haya más chance, por supuesto, compartir, venir para acá. Yo no soy oriundo de Querétaro, pero estoy profundamente enamorado de esta ciudad, de este estado, que me parece una joya de este país y que definitivamente es algo que merecen visitar, ¿no? Y que espero que tengan la oportunidad de venir quienes no lo han hecho para poder estar por acá con nosotros. Perdón la cantidad de tecnicismos, finalmente era una charla técnica más orientada al punto de vista electroquímico. Espero que les haya sido interesante. Por supuesto que hay muchos más detalles que podemos comentar y estoy completamente abierto a sus preguntas y comentarios. Y nuevamente agradecerle a la doctora Linda González la amabilísima invitación a este tercer seminario en un mes, sexto en un mes en términos generales, el séptimo espero que lo escuchen el fin de semana en Sábados en Ciencia. Ahora sí he roto mi propia marca, pero de verdad muchísimas gracias por la confianza y a todos ustedes por su atención. Gracias a ti por compartirnos. Adelante a todos con sus preguntas, comentarios, dudas, quejas. Y sin miedo y sin pena. Sí, sin miedo al éxito. Sin miedo No, al éxito. es nada más para abordar, ya saliendo un poco de esto y para ver si los puedo desatorar. Sí quiero comentarles que muchas de estas cosas las he desarrollado mucho en colaboración y asesoría de muchos de mis colegas, pero la verdad han sido muchas curiosidades personales. Entonces sí ha sido todo un reto de leer, de abordar, de aprender, de meterme con este rollo. Entonces seguramente por ahí hago muchos comentarios de la parte teórica, de la parte experimental, como dicen, como cada quien habla de la feria según le van los caballitos, ¿no? Entonces yo hablo de esta parte de la química que me gusta mucho, de la electroquímica que me gusta mucho, que me enamora mucho, pero basado en lo que ha sido mi experiencia particular. Entonces yo trato de explicarles pensando en eso, pero si hay algún aspecto técnico en el que quieran abordar o ver, o oye, ¿cómo hacen los experimentos? O qué se hace, adelante, ¿no? Porque hay mucho que estamos haciendo. En la mañana platicábamos con Jorge de abordar esto, pero ya en términos de control de temperatura, ¿no? Para ver ya funciones termodinámicas u otras cosas, ¿no? Entonces hay muchas curiosidades ahí que están ahí. Lo que sí esperaría que no me dijeran, pues digo, perdón,
es ¿para qué sirve? ¿No? Porque creo que quedaron claras las motivaciones de lo que nosotros estamos tratando de buscar, que es un aspecto de implicación biológica, pero obviamente mientras más detalladas sean esas respuestas, más impactante es o más impactos pretendemos generar en el sistema biológico final. Perdón si inhibí la pregunta o si ya la respondí, pero esa es como la clásica, ¿no? Bueno, es muy bonitas sus moléculas, pero ¿para qué sirven? Para toda la parte, para entender toda la parte de terapia. Pero por favor, pregunten sin miedo. Sí, aquí tenemos ya una pregunta. ¿Cómo interaccionan el grupo nitro de los biocompuestos con la superficie de las células cancerosas? Oh, eso, bueno, esa es una buena pregunta. A ver, eh, uf, las células cancerosas tienen la característica, o las células cancerígenas, para ser un poco más, más específico, son células que se replican de manera descontrolada. Ajá, o sea, no tienen ningún control. En ese sentido, hay un problema digamos, de expresión en cuanto a su proliferación que genera eso. Las causas son muchas. Ahora, la manera en que interactúan los grupos nitro con estas moléculas es seguramente muy parecido a lo que sería con las células normales. Es decir, el grupo nitro seguramente se orienta hacia las partes más hidrofóbicas de las membranas celulares y se permea fácilmente. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? O sea, ¿qué es lo que se espera, por ejemplo, de la parte marilia? Que una vez que como tengo el grupo nitro, se inserte, no sea electroactivo, o sea, no se reduzca, sino que permita que se solubilice y ya adentro específicamente reaccione ahora sí de manera redox, porque no lo puedo decir desde un punto de vista electroquímico en términos formales de una interfase, pero sí que haya una reducción y esta reducción sea la que active los ciclos internos. Ahora, el problema es que este grupo nitro no es tan, aparentemente no es tan inocente, no se va solamente por la parte hidrofóbica, sino que como es redox, o sea, tiene electroactividad, si hay en la membrana, que hay muchas proteínas que pueden activar reacciones redox, entonces el grupo nitro, me recordó al meme, ¿no? Del meme de la chica donde, oye, tienes que reaccionar por acá, ¿no? Pero se enamora se enamora de una proteína electroactiva y entonces se reduce. Y lo que queríamos decir con Marile es aguas. O sea, hay que tomar en cuenta esa activación electroquímica porque esa activación electroquímica es la que parece que está disminuyendo la efectividad del fármaco, ¿no? La verdad es que el orto y el para que platicaba son menos efectivos que el meta. El problema es que el meta es muy tóxico. Entonces tienes que encontrar la correcta modulación en la posición del nitro para que tengas la mayor efectividad en cuanto a la célula, en esta competencia de hacerlo a través de la pared lipídica con respecto a la interacción con una proteína específica redox, para que tengan la mayor efectividad contra las células cancerígenas. Y el problema aquí es que las moléculas finalmente no son tan específicas, ¿no? O sea, le pueden pegar también a las células que no tienen cáncer, que ese es el verdadero reto que se trabaja en quimioterapia, ¿no? ¿Cómo le hacemos para engañar a las células? Parece que la mejor manera de hacerlo es a través, eso no lo abordo aquí porque es un tema todavía más complicado, que es la parte supramolecular, que es generar un vehículo que inactive, por ejemplo, al grupo nitro, una ciclodextrina, no sé, algo derivado de ciclodextrina, que permita que se incorpore a la célula, que se metabolice y destruya ese sistema para que ahora sí haga el efecto, la quinona citotóxico dentro de la célula. Parece que ese es el camino, pues. Bien, muy bien. Sí, adelante. Sí, ¿alguien quería abrir su micrófono para preguntar? Juan Pablo. Pobre Juan Pablo, nada más porque veo su foto, entonces va a decir, ¿yo qué? No, está haciendo una pregunta, pero lo estaba invitando a que abriera su micrófono y preguntara directo. Pero leo su pregunta. Eh, Dice que le nació la duda de
qué manera se puede abordar el estudio de moléculas que no sean termodinámicamente reversibles? Ya que se mencionó que pueden seguir otras rutas y cuáles pueden ser. Y la simulación de voltamperogramas por métodos computacionales, ¿en qué casos es recomendable? Son dos preguntas diferentes, ¿no? Entonces, Son sí, como sí tres. entendí bien, Juan Pablo, pero las abordo de manera diferente. Y me parece Ajá. muy bien, qué bueno que lo preguntas, porque, por ejemplo, uno podría pensar que que todos estos formalismos solo funcionan si el sistema es completamente reversible. Y entonces todo lo irreversible, es decir, todo lo que ya no se vea como un voltamperograma bien formado, pues no se puede abordar desde una perspectiva formal. La verdad es que no. La verdad es que tú puedes hacerlo con todos los sistemas reversibles o irreversibles, siempre y cuando, y esa es una receta que nos dejó Peter Suman por ahí de los años 60, que ese es el problema, ¿no? Que quedó ahí como muy metida en su libro, pero que no hemos abordado muy bien. Lo que decía es, trata de abordar el sistema de manera que tu régimen cinético sea constante. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si tu régimen, acuérdate que lo que tú ves en el experimento electroquímico es un experimento dependiente del tiempo. Si en tu escala de tiempo se ve reversible y todos tus demás experimentos se ven irreversibles, estás tratando de comparar peras con manzanas. Entonces, ¿qué debes hacer? Cambiar tu régimen de tiempo para que o todos los veas reversibles o todos los veas irreversibles. Una vez que tienes ese régimen bien establecido, entonces las relaciones de energía libre van a seguirse manteniendo de acuerdo a las estructuras. Esto lo probamos, no lo pongo aquí, pero fue otro trabajo que hicimos con el doctor Jimmy Morales, que publicamos en Physical Chemistry, para sistemas donde había una reacción tan rápida que no la podíamos desbloquear. Entonces, bueno, no la podíamos desacoplar, perdón. Entonces, vivimos con ella, dijimos, bueno, ok, vamos a vivir con ella, vamos a establecer un régimen donde esa reacción esté increíblemente favorecida, no importa que el voltamprograma se vea irreversible y los potenciales no son efectivamente potenciales reversibles, pero los voy a tomar como potenciales condicionales en una condición en la que tengo una cinética de pseudoorden completa, ¿no? Es que eso es una cosa que a lo mejor se nos olvidó, ¿no? Podemos hacer cosas en pseudoorden y funciona, o sea, funcionó muy bien, hicimos la comparación de la teoría, hicimos los experimentos, cuando se le quitó el miedo al doctor Jimmy, subimos las velocidades y validamos que efectivamente también esas reglas funcionaban para el sistema reversible funcional bien. Lo que quiero decirte es que solo es el arte aquí, es establecer correctamente el tiempo de ventana del experimento. O sea, que estés, para no comparar peras con manzanas, trata de comparar siempre en las mismas escalas de tiempo. Y si haces eso, se obtienen muy buenos resultados, siempre y cuando tú estés consciente de que las reacciones que están limitando la forma de tu voltamperograma son cinéticamente las que determinan el proceso. ¿Ok? Eso, por supuesto, lo tienes que aplicar para cada sistema. Estoy pensando, por ejemplo, no específicamente en lo que haces, pero sí, por ejemplo, en los sistemas donde hay química y coordinación, donde hay una descomposición, y a lo mejor esa descomposición está como a veces rápida, a veces lenta, pues hazla rápida, es decir, baja tu velocidad de experimento, deja que la termodinámica haga su curso. Y si crees que la puedes desacoplar, entonces al revés, sube la velocidad para que tú puedas ver el sistema completamente reversible. Espero haber abordado eso. Voy a abordar la segunda para no tardarme mucho, pero sabes que con toda confianza que puedes hacer la aproximación directa conmigo, ¿eh? Otra vez sin pena y sin miedo al éxito. De la simulación computacional voltamperométrica. Mira, la simulación, y para todos los que estén abordando simulación de voltamperogramas, que por ahí creo que no os voy a poner unos simulados que tengo por acá, unos. Pa, 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 pa. Ay, creo que ya me pasé. Bueno, la simulación de voltamperogramas, ya sé dónde estaba, no me había pasado, está más abajo. Aquí está. Espero que se alcancen a ver. La simulación de voltamperogramas, no olvidar que es la resolución de una ecuación diferencial de transporte de masa.
y que la resolución de esa ecuación diferencial de transporte de masa requiere dos cosas que son, desde mi punto de vista, fundamentales. Primero, que tengas bien establecido cuál es el régimen de ecuaciones que es el correcto, o sea, que no ignores la presencia de las reacciones químicas que debes considerar, uno. Y dos, que tu algoritmo, que tú, o más bien, para ser más estrictos, que el método numérico que tú vayas a usar, que es el conjunto del algoritmo con el esquema con el que tú vas a promediar en el tiempo-espacio ese algoritmo, sean consistentes. Hay un programa que yo uso mucho, DigiSim, ¿no? O DigiElk, que son simuladores muy, muy famosos, pero hay muchos, ¿no? Gratuitos, CBSim, el SIM, etcétera. O sea, hay muchos que esencialmente resuelven el algoritmo de diferentes maneras. Unos lo resuelven por diferencias finitas, otros por series de potencias. Vaya, no abordo eso porque lo que quieres es resolver una ecuación diferencial. Aquí el arte es que tengas mucho cuidado que en la resolución de esa ecuación diferencial estén los tiempos que tú necesitas. Por ejemplo, si tú vas a evaluar una reacción que tiene una cinética muy rápida, es decir, que ocurre en una escala de tiempo muy cortita, pues trata de resolver tu algoritmo en escalas de tiempo o en escalas de diferenciales que sean pequeñitas, porque si la tratas de resolver en escalas muy largas, no vas a obtener la respuesta que tú quieres ver, ¿sí? O sea, vas a seguir viendo el voltamperograma global. En cambio, si tú quieres ver eventos que ocurren en tiempos muy largos, tampoco le pongas mucha crema a tus tacos, ¿no? O sea, no hagas un algoritmo que resuelva cosas infinitamente precisas, porque no vas a ganar mucho. Eso es un asunto, por supuesto, de ensayo-error, pero todos los algoritmos, bueno, los programas comerciales como Digissimo, Dielk, te dejan jugar con eso con un parámetro pequeñito. Por ejemplo, le llaman el espaciamiento que hay entre las cajas, ¿no? Entonces, le cambias el factor del exponencial y ya, y te vas aproximando. Riesgo. Que pones ese factor muy detallado, se tarda más la simulación y dado que los programas no son muy buenos para iterar, crash. Porque la verdad es que no son muy buenos los algoritmos y el sistema de Windows lamentablemente no es muy eficiente para procesar ese tipo de algoritmos. Dos, lo haces demasiado grande, entonces va a ser muy rápido, pero a lo mejor puede ser muy impreciso si lo que quieres ver es una reacción rápida. Entonces tienes que ir probando. Lo que yo sugiero que hagas siempre es hacer la simulación de un sistema general, por ejemplo, los que pongo ahí, que son sistemas muy sencillos, donde una reacción sea muy, 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 muy rápida, la reacción de transferencia electrónica sea muy, muy rápida, y la otra reacción, la reacción acoplada, anterior o posterior, la que tú quieras, le vas cambiando la velocidad y ves cómo responde la simulación. Si la simulación no responde como tú estás viendo en el experimento, entonces obviamente vas en el camino incorrecto, ¿no? Entonces tienes que cambiar las constantes, a lo mejor tienes que cambiar la constante velocidad, a lo mejor tienes que cambiar la constante equilibrio, tienes que ir buscando que se aproxime, ¿ok? Pero no, o sea, no te preocupes si no te sale mucho, lo puedes ir ensayando y recordar que esto finalmente es empírico, o sea, tú no describes exactamente la realidad, sino que se va a aproximar lo más cercano a lo que tú quieres ver. ¿Ok? Espero haber sido claro, ¿no? Pero por favor me comentas. Y ya hasta se desmayó Linda, ¿no? No, aquí sigo. Ok. Sí, adelante. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué rango de constantes de velocidad se pueden estudiar con este tipo de enfoque y qué características requiere tener el potenciostato? El rango de velocidad, bueno, el rango de constantes que puedes evaluar está determinado experimentalmente por la velocidad de respuesta de tu potenciostato, que es específicamente la frecuencia con la que tú puedes adquirir datos. El problema en los potenciostatos modernos es que la conversión digital analógica que hacen de las señales para que tú las puedas ver como una tabla de datos en Excel no es muy buena. Entonces los muy canijos, iba a utilizar otra palabra, los muy canijos de algunos, porque no todos, distribuidores de equipos,
te piden que busques o compres complementos para que tú puedas acceder a esas escalas de tiempo. Pero la verdad es que en un potenciostato, en todo potenciostato, o en casi todos los potenciostatos, puedes hacer una obtención de velocidades en escalas de tiempo por lo menos del orden de milisegundos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo explico? Hay equipos, pues bueno, por ejemplo, hay equipos donde uno puede pensar que esto es un asunto de la potencia del equipo. Es una cosa que platico yo luego en clase, que es el producto del voltaje máximo con la corriente máxima, pero no. La potencia está asociada con el intervalo de compensación de caída óhmica que tú no compensas, que es la propia del electrodo contador o contraelectrodo, le dicen. La potencia te dice más cuál es el intervalo con el que tú puedes hacer la compensación de la caída potencial de este contador con respecto al potencial que tú quieres alcanzar. Entonces, mientras más potencia, mejor. Eso está bien si trabajas en sistemas muy resistivos. Pero en cuanto al tiempo, no te dicen mucho. Y en cuanto al tiempo, el factor más importante es la frecuencia el slew rate, se le llama en los equipos, la frecuencia de adquisición, que es cuán rápido el sistema electrónico es capaz de hacer un registro. En casi todos los potenciostatos comerciales, no voy a decir marcas, porque no pagan regalías, no, pero además no vale la pena decir marcas, pero en casi todos los equipos, este slew rate está en el orden de microsegundos y hay unos que tienen nanosegundos de respuesta, es decir, en teoría tú podrías ver constantes de velocidad de procesos que ocurren en nanosegundos o microsegundos, que es equivalente a hacer velocidades de barrido del orden de 1 megavolt por segundo. Vaya, sí se puede. Para que tú alcances eso necesitas experimentalmente un sistema que resista las variaciones de caída óhmica y que minimice las variaciones capacitivas, o sea, un ultramicroelectrodo. No lo puedes hacer en un electrodo convencional, ¿no? Porque además hay distorsiones de la señal. Eso sería una clase de técnicas electroquímicas, pero yo creo que en toda clase de técnicas se aborda este problema, ¿no? Como tal, o lo pueden ver en el libro maravilloso de Kissinger, ¿no? Y Heyman, que lo elabora muy bien en varios capítulos. Bueno, el asunto es que en teoría podrías alcanzar 10 a la 8, 10 a la 9 de constantes sin mayor problema. En la práctica, no, o resulta que el programa de cómputo o el mismo equipo no estaba habilitado, entonces tienes que comprar el complemento, o no puse mi sistema experimental, no lo dispuse de manera que yo hiciera el experimento correcto. Entonces sí se pueden alcanzar más o menos de ese orden de velocidad. El potenciostato que nosotros tenemos puede alcanzar sin mayor problema. Yo creo que, sí, y no, nada más que no he puesto a Jorge a temblar con eso, pero yo creo que alcanza sin problema 250 kilovolts por segundo. Y eso o sea, esa no es la velocidad más rápida. Ahora, no en todos los casos necesitas alcanzar velocidades de ese orden de magnitud, ¿no? Para las reacciones electroquímicas, normalmente con que alcances del orden de 100, 1 kilovolt, de 100 volts, 1 kilovolt por segundo, es más suficiente para que se desacoplen las reacciones. Es un asunto de cinética química. Es muy rara una reacción que tenga una cinética mayor, ¿no? Y estamos hablando de cosas más elaboradas. Ya no me acuerdo, Linda, de la segunda parte de la pregunta, que era No, la de, era precisamente las características que requiere tener el potenciostato. ok, Y ahora continuar respecto a las moléculas que son marcadores citotóxicos como la plumbagina. No sé si entendí bien, su aplicación sería para realizar ensayos como del tipo MTT. MTT, tradúcemelo, por favor. Pues, no lo sé. Si quieres abrir tu Imagina, micrófono para preguntar directamente o ampliar la discusión, sí, Rubí. no sé discúlpenme, Ajá. no me sé las siglas, el significado de las siglas, si lo pueden precisar. En lo que precisan, yo comento lo siguiente. Los análisis de citotoxicidad que se hacen, por ejemplo, por citometría de flujo, lo que se quiere buscar es justamente evaluar la viabilidad de las células una vez que han sido sometidas a un tratamiento específico. O puede ser en flujo, puede ser en placa, eso no es tan importante.
Entonces, lo que hacen las personas que hacen análisis de citotoxicidad por diferenciación es que dicen, bueno, ¿cómo es la citotoxicidad del compuesto tal frente a la citotoxicidad de plumbagina o de juglona? Ajá. Entonces, saben que la plumbagina y la juglona son sistemas que per se matan a todas las células. Y una de las cosas que no habían resuelto, por ejemplo, en esos tiempos, era por qué no es indistinto usar plumbagina de juglona si en principio una es más soluble que la otra. Por ejemplo, la plumbagina, la juglona, la 5-hidroxi, es ligeramente más soluble que la plumbagina, que porta un metilo. Entonces, eso no les gustaba, ajá, porque evidentemente para un sistema base agua es muchísimo más simple utilizar un sistema que sea más hidrosoluble. Y lo que hicimos básicamente fue decirles, bueno, porque la culpa la tiene la estabilidad media del radical. Y sí, aunque uno es más hidrosoluble, su radical es menos estable frente a los incrementos de concentración. Entonces pierde efectividad. ¿Sí? Ese es un poco la moraleja de la historia. Y en ese sentido es en el que nos hemos ido ganando citas, ¿no? O sea, miren, es que sería más útil el marcador este por esto, ¿no? Y ya otras personas están elaborando otros marcadores, no necesariamente derivados de plumbagina, pero sí que tengan, que compartan esta característica de estabilidad, pero que sean más hidrosolubles. O sea, sí ha movido un poco la parte que tiene que ver con de los estudios que hacen los fisiólogos y la comparación del análisis de citotoxicidad. No sé si, espero haber respondido la pregunta, pero si hay alguna precisión, adelante. Sí, en cuanto a los ensayos de tipo MTT se referían a que son marcadores para determinar el efecto citotóxico sobre células. Es justo, bueno, pues eso es lo que acabo de abordar, ¿no? O sea, es justo lo que se quiere ver. O sea, otra vez, plumagina y juglona son las cosas que pones típicamente, o menadiona, que es otra quinona, para, pum, matar todas las células, porque sabes que es súper citotóxico. Esa es la moraleja, pues en un sentido muy simple, ¿no? Obviamente hay más detalles, pero en un sentido muy simple ese es el objetivo. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Quieren aprovechar ahora sí, ahora o callar para siempre? Así, sí, no se preocupen, en agosto ya no estoy, entonces En agosto. ya me vieron mucho, ¿no? Diría alguien que conozco, ya estoy más aplaudido que la Trevi. Sí, ¿alguna otra pregunta o comentario? Antes de despedir el seminario. Sí, yo creo que no. En Facebook no hay nada tampoco. Y entonces, eh, eh, pues te agradecemos, Carlos, el que nos hayas compartido el seminario de hoy. Y gracias a todos igualmente por su presentación. ¿Algún comentario en especial para cerrar? Ahora sí, despedirte De- de los seminarios, bueno, no, de la serie, no, no es cierto. bueno, Hay más por hacer y por transmitir después. claro, claro, claro. Eh, no, pues bueno, otra vez, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Saludos a mis 5 fans. Lo tenía que decir. Muchas Eso. gracias de verdad por la invitación, la consideración. Espero no haber sido demasiado abrumador. Disculpen, luego me enamoro mucho de lo que hago y tengo que ser un poco más claro, pero sí quería hacerles ver esta parte de la electroquímica que luego, pues luego como que se subvalora o no se entiende o como no gusta, suele no abordarse mucho, pero sí agradezco la confianza para poder hacer esta explicación y bueno, primero que por supuesto si tienen dudas o quieren abordar, comentar, debatir, cuestionar algo de lo visto, adelante, ¿no? O sea, esto recuerden que esto es ciencia, se sigue avanzando, se siguen descubriendo cosas, seguimos abordando otros temas, entonces por favor, siéntanse con toda la confianza de manifestarlo, ¿no? Manifestar todos esos comentarios. Y bueno, a lo mejor en un aspecto más personal,
pues solamente esperar que esto pase pronto, que estas pláticas puedan ser un poco más cercanas, que podamos vernos eh, pronto. Por favor, pues pedirles que se cuiden mucho, que estén todos muy bien y pues que bueno, que ha sido muy interesante esta manera distinta de dar a conocer lo que se hace, ¿no? Yo no me puedo declarar experto en Zoom, pero pues ya 3 charlas después ya medio sé dónde se comparte la pantalla y ya medio sé cómo interactuar con ustedes, pero por mucho yo sí sigo prefiriendo la interacción este, específica real para que me compartan y para que me critiquen y para que me digan cosas, ¿no? Es más bonito, pero creo que va a ser muy pronto. Yo espero que va a ser muy pronto. Sí, así es. Mientras, pues lo que nos queda es pues apoyarnos de estos medios de difusión para seguir en contacto, seguir activos y poder compartir las experiencias de investigación y seguirnos pues formando en esto. Y bueno, aquí seguimos. Gracias a todos. Entonces, tenemos otro seminario esta semana, el viernes, con el doctor Tiam de la Universidad de Chile. Olvidé bien específicamente el nombre de cuál, donde vamos a ver la aplicación de electroquímica a sistemas de tratamiento de agua. Okay, entonces, gracias y continuamos. Continuamos el viernes. Bye. Agur, gracias. Saludos a todos. Saludos a todos.